¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es jueves 22 de marzo, un Vía V especial el de esta noche. Verán que hoy de nuevo el plató tiene un aspecto diferente. Hoy tenemos mucho talento concentrado aquí en la redacción central de La Voz de Galicia, el talento de investigadores, casi todos jóvenes, que se enfrentan a un momento complicadísimo para este colectivo. Hablamos de ciencia, hablamos de investigación, hablamos de I+D, de tecnología, en definitiva, como decía, hablamos de futuro, un futuro que muchos consideran que está en peligro como consecuencia, como decía, de la crisis económica. Quédense con... Pues no se ha estropeado su televisor, ni está fallando la señal de V Televisión, ni siquiera hoy es 22 de marzo del año 2012, la fecha a la que corresponden esas imágenes. Hoy es exactamente 23 de mayo del año 2013. Han transcurrido 14 meses desde que tenía lugar ese programa, aquí en el mismo plató de Vía V, en la redacción central de La Voz de Galicia. Entonces convocábamos en el programa a un grupo de investigadores para que nos contaran los problemas graves que la ciencia tenía entonces en España y por supuesto también aquí en Galicia, las dificultades para investigar, los tropiezos para que esa investigación se transfiriera a la sociedad y en el caso de Galicia el peso específico que la ciencia y la investigación estaban teniendo en nuestro país. Tratábamos de alertar entonces sobre la torpeza de una política que no estaba dando los resultados apetecidos. Por lo que ha sucedido y por lo que estamos viendo en estos 14 meses, el objetivo que nos marcábamos en aquel programa, por lo menos en parte, ha fracasado. Y ese fracaso tiene un nombre que conocíamos hace unos días cuando nuestro compañero Raúl Romar publicaba en las páginas de La Voz de Galicia la historia de Diego Martínez, un investigador gallego que el mismo día que era premiado como mejor físico de Europa averiguaba que no tiene hueco para investigar aquí en España. Al margen de los detalles y de los matices del caso de Diego Martínez, la historia de este joven físico, como les digo, gallego, se ha convertido en un auténtico símbolo de los graves problemas que tiene la ciencia en España. 14 meses después, lejos de despejarse las dudas, parece que se han acrecentado y ahora lo hablaremos también, parece que está cundiendo un cierto desasosiego y la sensación de que los problemas no van a encontrar la solución apetecida. Así que hemos decidido volver a convocar a la mayor parte de las personas que nos acompañaban aquella noche. Hay algunas bajas, pero hay alguna alta también. Entre las bajas, por desgracia, y lo lamentamos muchísimo, va a estar la de la Administración. En aquel momento nos acompañaba un representante de la Xunta de Galicia que dejó constancia de su punto de vista, pero en esta ocasión han rechazado la posibilidad de que conociéramos de primera mano cuál es la política que se está siguiendo en la Administración gallega en relación con la investigación y con el I+D+I. Una cierta pelea entre la Consellería de Economía y la Consellería de Educación nos ha llevado finalmente a no poder disfrutar de la presencia de un responsable de estos asuntos. Les voy a presentar a las personas que nos acompañan esta noche en el plató. Como les digo, algunas caras son las mismas que veíamos hace 14 meses, otras son nuevas. Está con nosotros Jesús Rodríguez Requena, profesor de la USC. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jorge Mira, muy buena noite. ¿Cómo andamos? Medrocho pelo dende o último programa. Pelo. Esto acontece co pelo, sí, que medra. Está con nosotros también Miguel Ángel García González, presidente de la Asociación de Investigadores del programa Parga Pondal. Hola, muy buenas noches. Vuelve a acompañarnos otra vez, como hacía aquella noche, Carlos Pajares, catedrático de Física de Partículas de la Universidad de Santiago. Muy buenas noches. Buenas noches. E incorporamos también a Dina Dumitru, conocidísima por los millones de seguidores del programa Vía V, que también tiene mucho que hablar de investigación porque está vinculada a la universidad, hace investigación en la universidad también y ha tenido alguna beca espectacular como una Fulbright, por ejemplo, una de las más importantes del mundo. Así que, Adina, muy buenas noches otra vez. Muy buenas noches. Hay más gente en el plató, está por ejemplo Dolores, muy buenas noches, Dolores Vina, está Antonio Manuel Rodríguez, muy buenas noches, está Alberto Franco también, muy buenas noches, seguimos por este lado Xavi Costas, muy buena noite, Pedro Vázquez, muy buena noite, Ángel Piñeiro, muy buenas noches, y rematamos con Raquel Bello, muy buenas noches también. Investigadores todos ellos, perfectamente conscientes de los problemas de los que vamos a hablar esta noche y que nos va a introducir, como siempre, hasta estas horas, Uxía Rodríguez, así que adelante, Uxía.
¿Qué tal, Fernanda? Pues muchos dicen ya que España no es un país para la ciencia. La comunidad científica denuncia que el IMAX-D está al borde del colapso, mientras que la generación mejor preparada de la historia hace las maletas y se va. Hace unos días el caso del gallego Diego Martínez ponía cara a una dura realidad. Él, el mejor científico joven de Europa, no podría regresar a su país porque le habían denegado una beca del programa Ramón y Cajal. Se eu teño un traballo, paganme ben, estaría máis contento de volta, sí, pero que non estou nunha situación que digas, bueno, isto é unha traxedia. Pero sí que é sorprendente, vamos, sabes, eu podo pedilo ano que ven, ou dentro de 2 ou 5, sabes, non é... Confío, vamos, que en algún momento poida estar de volta. A cuestión sería por que tería que estar vivindo fora. Él es uno más de esa larga lista de españoles que ahora exprimen sus cerebros fuera de nuestras fronteras. Se ha quedado sin una Ramón y Cajal, becas que nacieron con un claro espíritu de recuperar y captar científicos para el sistema español. Este programa nos sirve de ejemplo para escenificar lo que está pasando con muchos otros. Cuando nació, en el año 2001, el número de puestos que ofertaba rondaba los 800. En esta convocatoria, que además llega con retraso, las plazas han descendido hasta las 175. La inversión en I+D ha caído un 40% desde 2009. En ese año la inversión del Gobierno, que es su principal fuente de financiación, llegó a su máximo histórico, superando los 9.500 millones de euros. España recuperó parte del atraso histórico que acumulaba en esa materia, pero poco duró, porque desde entonces la crisis hace temblar a la ciencia. En el año 2012 la reducción llegó al 26%. Este año la inversión ha vuelto al nivel de hace más de 7. No es posible considerar que el gasto en I+D+I ha producido una transformación del sector productivo español. Sigue el mismo ocupando lugares alejados de la élite mundial. Tenemos una deficiencia estructural, señoría, y es nuestra elevada dependencia de las subvenciones públicas. Se trata, en definitiva, señoría, de gastar menos pero más eficientemente. Pero lo peor es que el futuro no pinta mucho mejor. En el programa de reformas que el Gobierno remitió a la Unión Europea, anuncia la congelación en I+D hasta el año 2020. Además, se pone como objetivo para ese año alcanzar un 2% del Producto Interior Bruto. Es decir, que con suerte, dentro de 7 años, alcanzaríamos los niveles de inversión que la media de la Unión Europea tiene ya hoy. En estos momentos, nuestro país invierte en investigación y desarrollo un 1,3% del Producto Interior Bruto. La fuga de cerebros ha pasado de ser una mera conjetura a una aplastante realidad. Los científicos españoles hacen las maletas y se van, la mayoría, para no volver. El 80% de los científicos en el extranjero aseguran que no regresarían a España. Solo 2 de cada 10 están convencidos de volver. Los motivos para quedarse fuera: los salarios, la financiación, el reconocimiento social y la estabilidad laboral. Además, el 81% de los jóvenes investigadores que trabajan todavía en nuestro país tienen altas posibilidades de marcharse al extranjero. Escuchábamos al principio a Diego, que no podrá volver a España por ahora. Tampoco podrá hacerlo Nuria Martí. Ella no se quedó sin una beca, sino que fue despedida en el ERE del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Ahora vive en Oregón. Allí ha formado parte de uno de los mayores avances de los últimos tiempos: la obtención mediante clonación de células madre. Me parece muy absurdo que después de invertir tiempo en formar a alguien no lo aproveches. Nosotros queremos volver, no nos podemos plantear ahora volver. Del presente y del futuro de la ciencia hablamos hoy en Vía V y también, como siempre, en nuestras redes sociales. De ciencia hablamos nosotros, Uxía, ya lo decías tú, así que nuestros espectadores también ya lo saben. Almohadilla Ciencia Vía V, eso es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis participar de nuestra tertulia. Ya sabéis que nuestras vías de comunicación también están abiertas, como cada noche en Facebook, y también vía email, viav@vtelevisión.es. También, como cada noche y sin cambiarlo, pues vuestros comentarios se publicarán en directo durante la tertulia. Ya sabéis que para eso solo tenéis que escribirnos y estar muy atentos a la tertulia que viene a continuación. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Uxía, Marina. Esperamos, por supuesto, los comentarios de todos los espectadores y vamos a volver a hacer ese pequeño viaje al pasado, esos 14 meses de mirada hacia atrás, para recuperar los principales titulares que daba la mesa de aquella noche, para contrastarlos con la actualidad, a ver si estamos peor o mejor que entonces.
Hace exactamente 14 meses el plató de Vía V se llenaba de científicos. Queríamos examinar con ellos la situación de la I+D+I en Galicia y en España. Todos estaban de acuerdo en que la materia prima era inmejorable. ¿Qué fallaba entonces? La situación del colectivo de investigador en general, ¿no? La dependencia de las becas y las malas condiciones de las becas, la carrera investigadora, la falta de estructura, la falta de estabilización. Identificaban la raíz del problema y nos adelantaban cuál sería el futuro. Se ha identificado cuál es el tumor, se ha identificado cuál es el problema real. El problema es que si ese tumor no se trata a tiempo, y el tumor es el déficit de la inversión en investigación, si no se trata inmediatamente puede pasar algo que es una metástasis. Esa metástasis va a ser que todos estos investigadores se vayan fuera. Reconocían que existe vida más allá de los centros de investigación, pero se quejaban de que las empresas tampoco se lo ponen fácil. En este momento las empresas, por decirlo así gráficamente, son alérgicos aos doutores, directamente. Eres doutor, acabas a entrevista de traballo, non hai máis. ¿Pero por qué? Eso non o podo entender. Tampoco podían entender que no se apostase por la ciencia como caballo ganador. Decidir vamos a estar na terceira división da ciencia, pois é un pouco triste, e iso é un fracaso colectivo y pienso que no debemos dejar que eso suceda. Y hacían un vaticinio. En Galicia sí se apoya a los jóvenes de aquí a 20 años, por ejemplo en física va a haber un premio Nobel, pero sí se las apoya, si no, no. Pero sobre todo nos dejaban una reivindicación. Compromiso futuro é o lema que resume as nosas peticións. Un año después, ¿lo habrán logrado? ¿Lo habéis logrado? Pues definitivamente no. Así de grande y así de rotundo. Definitivamente no. Seguimos en una situación mucho peor, donde la gente está en el paro ya desde hace, en algunos casos, hace casi 2 años. Otros que deberían de estar pues, ya dentro del sistema están con un contrato que se les acaba en breve, en cuestión de un mes, etcétera. Y muchos de ellos han decidido marcharse, como habíamos dicho con anterioridad, y de hecho la mayoría se está marchando. Hablabas tú, ponías una metáfora muy descriptiva, que era, está identificado el tumor, como no se trata, acaba metástasis. ¿Estamos en esa fase de la enfermedad? Y ya es tarde, yo creo. Bueno, es tarde, son palabras fuertes, pero si seguimos mirando hacia otro lado esta enfermedad, el problema es que no vamos a poder controlarla, y entonces ya es tarde. Carlos Pajares, hacías también un vaticinio ahí, o un deseo que si las cosas iban como tenían que ir, en 20 años podía haber un Nobel de Física. Curiosamente, del caso de Diego Martínez nos ocupamos y es físico, Diego Martínez, o sea, iba bien encaminado. Es una muestra y es una muestra importante, es decir, mire, en Galicia y en general en España, pero en Galicia en particular, se forma gente de primerísimo nivel que compite y el único problema es que no hay oportunidades. Yo escuchaba ahí al ministro Guindos que utilizaba la palabra eficientemente. Y entonces me recordaba un cuentiño que contaba el director de investigación del CER en Compostela y 7 días, que decía más o menos, es un cuento italiano en que se reúne un consejo de burros porque están obsesionados con la comida. Y entonces dicen, bueno, esto es fundamental que tengamos un buen transporte de nuestro pienso y de nuestra comida. Y entonces dicen, bueno, estudian, dicen, lo mejor, el tren, porque tiene muchos vagones que transportan muchos kilos, etc. Y entonces dicen, porque claro, hay burros que son muy listos, y dice, pero vamos a hacerlo eficientemente. Es la palabra que ha utilizado el señor Guindos. Y entonces dijeron, mire, hay una pieza del tren, que es la locomotora, que resulta que consume energía y no lleva nada para comer. Quitamos la locomotora. Eso es lo que están haciendo. Exactamente, es una imagen perfecta para la palabra eficientemente. La ciencia sería la locomotora de este país. Claro, pero si es de todos, es decir, últimamente salía la Sociedad Europea de Física, sacaba un estudio en que decía que en un periodo de, me parece que eran 4 años, empresas e industrias asociadas a la física, se puede decir igual asociadas a la biología y a la química, generaban 9,5 millones de empleos, que era superior a la cifra de empleos que había en la construcción. Entonces, es darse cuenta de eso.
Es realidad, no estamos hablando de una entelequia. De una entelequia o de una cosa. Tú, Jesús, en esta intervención hablabas de fracaso colectivo. Yo no sé, 14 meses después, ¿qué sensación tienes? Y entonces hablabas de fracaso colectivo. Eu non son tan pesimista, eu penso que estamos non moi ben, pero non estamos en unha situación desesperada. Por exemplo, parece ser que non hai moito diñeiro para investir en investigación por parte do Estado, por parte da Xunta, pero, por exemplo, en Galicia temos algúns dos empresarios máis ricos do planeta e temos algunhas empresas que son bastante potentes. Por que eles non botan unha man? Por que non, por exemplo, aparece unha fundación Bill Gates, pero con outro nome ou con outros nomes, que con unha calderilla que a eles lles pode sobrar, pois non faga o que están facendo outros empresarios similares en outros países. Por exemplo, é unha idea. Nos os científicos normalmente somos moi prácticos e sempre, aparte de que pois intentamos diagnosticar o problema, pero sempre intentamos buscar unha solución. Alternativas e solucións. Falando do diagnóstico primeiro, en que situación estamos agora? Pois eu creo que estamos, máis que na situación de un tumor, estamos nunha situación un pouco catatónica. Estamos, é dicir, a gran diferencia de España e Galicia como parte de España con outros países parecidos, como Francia, como Inglaterra, como Italia, pois é que nós non tuvemos nunca ciencia. É dicir, podemos buscar na nosa historia e temos moitos puntos en común con eles, algúns sí, outros non, pero realmente nós hasta o século XIX, finais do XIX, principios do XX... Que inventen ellos, non? Claro, non tiñamos ciencia. Entón, por eso, eu penso que por eso somos un pouco diferentes. Diferentes, eu diría que para peor. Bueno, pues parece que dende principios do século XX, pois íbamos pouco a pouco, últimamente parece que íbamos gañando posicións, pero agora pois estamos un pouco paralizados. Entón, eu máis ben diría que estamos dormidos, estamos a punto de perder ese pouquiño de avance que tivéramos. Catatónicos, decías hai un momento. Jorge, mira, ti que percepción tes do que está acontecendo? Falábamos do caso simbólico, polo simbólico, pola capacidade que tivo de detectar un problema que vos os que estades no allo, digamos, tedes perfectamente detectado hai tempo, o caso de Diego Martínez, pero ti que diagnose farías do que está acontecendo con respecto á investigación científica en Galicia, en este país, en Galicia en concreto e en España? Bueno, a diagnose, usando o exemplo que apuntaba Carlos, collendo o fío de Jesús, era que a nosa locomotora se puso en marcha moi tarde. Cando se puso en marcha, empezou a ir a un bo ritmo. De feito, a nosa locomotora tiraba do tren e a cousa iba bastante ben, pero agora a locomotora parece que se apagou ou se quitou e imos con esa inercia, non? Imos con ese movimento herdado, pero a locomotora, lógicamente, sin máquina, vai a ir pouco a pouco parándose. Estamos precisamente no proceso de parón, non? Esa curva que poñedes ao principio, non? Esa gráfica era bastante elocuente. Entón, agora, esta xente que ten agora mesmo 30 anos é o froito dunha época moi boa para a ciencia española. A ciencia española, pois nos últimos 20 anos, raiou a un bastante bo nivel e puido formar a xente como a que está aquí connosco, o mesmo caso de Diego. Pero eu non sei se este ritmo, dentro de 10 anos, vamos a ter a xente nun plató de Vía V con Fernanda Tavares co pelo distinto. Vamos a ter unha xente desa capacidade se imos a este ritmo. Pero que mensaxe se está transmitindo, ademais, cara aos posibles futuros científicos? Porque a idea que dende fora podemos estar tendo é que, o falábamos antes de empezar o programa, non? Que os deberes fixéronse ben por parte das universidades, da xente moza, dos investigadores, fixéronse ben, hai esa xeración de xente estupendamente formada, con capacidade reclamada por países de todo o mundo, pero que non son quen de vivir aquí. Pode suceder que as seguintes xeracións, o reemplazo xeracional non aconteza porque a xente considere que pa que vai facer eso se total non hai posibilidades de futuro? No, claramente agora estamos nun problema de falla de reemplazo xeracional. O sea, en 5 10 anos, a este ritmo, non vai haber unha capa seguinte que sustituya a esta xente, non? Iso creo que é bastante evidente e creo que estamos todos de acordo, non? Non é un tema que habíamos de discutir aquí, me parece hoxe. É que, ademais, digamos, hai unha cuestión,
e que en ciencia e tamén en tecnoloxía as ideas, tamén con erros, pero as ideas a ten xente que ten menos de 35 anos. E o digo eu que ten de cando en vez tamén ideas, pero, digamos, non son tan... Polo que ten de inconsciencia, non son tan boas, claro que sí. É dicir... De atreverse, non? Claro, e iso é fundamental para a ciencia, pero aparte de eso é que, claro, a min me dá unha pena en esta... Eu vexo estudantes que son moi bons e que teñen unha vocación, e tal, e dis, me cago na mar que unha cousa é que se teñan que ir 4 ou 5 anos, pero despois é que non vai haber ninguna oportunidade, e iso é a verdade que é algo que é lamentable. Bueno, Adina, yo me interesa mucho tu punto de vista porque conoces la universidad, después hablaremos de esa división entre investigadores universitarios y no universitarios, conoces bien la universidad, tienes una visión muy global de cómo tiene que ser la investigación científica porque conoces ejemplos de muchos otros países, incluido Estados Unidos. ¿Cómo ves tú lo que está pasando con la ciencia aquí en España? Bueno, yo coincido con algunas de las cosas que se han dicho en esta mesa, ¿no? Porque me parece que estamos en un momento donde tenemos un gran riesgo de tener una generación perdida. ¿no? También de tener una generación entera que se vaya a perder yéndose fuera, ¿no? En ese sentido se va a perder para España, ¿no? Y para Galicia, porque se va a ir fuera y va a conseguir cosas muy interesantes para otros. Pero, y además de eso, cuando hay una generación perdida, lo que ocurre es que después de retomar el ritmo y empezar a volver a crear un tejido de investigadores sólidos que realmente pueda ser competitivo en ese terreno de I+D del cual hablamos mucho, pues sea muy complicado y lleve otros 10, 20 años, ¿no? Con lo cual, cuando yo vine a España, lo que había descubierto al principio era un sistema que funcionaba efectivamente bastante bien en temas de financiación, por ejemplo, que funcionaba bastante bien en formación de investigadores, y en los últimos años he visto cómo eso se ha ido perdiendo a un ritmo muy rápido, lo que desde mi punto de vista también indica, más allá de la falta de financiación, que en este momento es obvia, algunos problemas de fondo que no se han ido resolviendo, ¿no? Uno de los problemas de fondo que yo veo muy importantes tienen que ver con cierta preferencia por la endogamia. ¿no? Este es un tema que aflige la Universidad Española, que es muy obvia en la Universidad Española, ¿no? En el cual siempre casi se prefiere a los de dentro, ¿no? A los que hacen el currículum dentro y solo dentro, y no a los que llegan a tener experiencias fuera, ¿no? Y digo esto porque muchos de los Parga Pondal, por ejemplo, salen fuera después de formarse muy bien en España, ¿no? Tener una buena formación en España, salen fuera y lo que consiguen fuera es un currículum muy competitivo. Ese currículum muy competitivo, en muchas de las ocasiones, al concursar, si hubiera plazas, ahora no hay plazas, ¿no? Pero si hubiera plazas al concursar en España, pues algunos tenían ciertos problemas de entrar, ¿no? Frente a currículums a veces mucho menos competitivos, ¿no? Desde mi punto de vista, este es un problema que no se ha resuelto en España. Un problema serio de la universidad que tiene que resolverse. Más allá de eso, obviamente, la financiación estatal y la financiación pública es muy importante. Por otro lado, también es importante arreglar esta conexión con la empresa, ¿no? Las universidades en ciertas áreas habían llegado a un buen nivel de estatus, por ejemplo, como producción científica y como investigación, y ese nivel de estatus hacía que algunas empresas acudiesen a investigadores para conseguir investigación, ¿no? Para conseguir ciertos estudios que necesitaban. Esta es una práctica muy común en muchos otros países, ¿no? Estados Unidos es un ejemplo, pero es verdad que Estados Unidos tiene mucha inversión privada, pero al no ir más lejos, Inglaterra, Holanda son países en los cuales las empresas de forma muy común, de forma muy seguida, van y acuden a las universidades para conseguir estudios y conseguir aquellas cosas que necesitan para su buen desarrollo. ¿De quién es culpa esto? ¿De las empresas o de la universidad? Yo creo que es un problema en la conexión, ¿no? Es un problema en la conexión, es un problema en que la universidad realmente logre presentar lo que está haciendo hacia el público y hacia las empresas, logre presentarse como instituciones que realmente tengan credibilidad en la investigación, y eso se ve a través de resultados, eso se ve a través de publicaciones científicas, eso se ve en la calidad de las cuestiones de la investigación que produce una universidad. Si una universidad produce buena investigación y vende bien su investigación, presenta bien su investigación, apoya los spin-offs y todo este tipo de mecanismos que aseguran que la producción se transforme también después en innovación, entonces las empresas acuden a las universidades, obviamente, porque normalmente les cuesta mucho menos y es muchísimo más seguro para ellos acudir a este tipo a las instituciones que son de investigación externas, que son más versátiles, que tienen un nivel de formación muy bueno y que para ellos suponen un coste más bajo. ¿Me pedías tú? No, yo un poquito a lo que estaba haciendo, el análisis que estaba haciendo Arina.
nosotros hemos intentado hacer también un análisis y como somos jóvenes investigadores, pues tenemos una proyección muy breve. Y lo que hemos visto en los últimos años, y lo he intentado simplificar de la manera más fácil, ¿no? Es que cuando empezamos a hacer esto había una palabra que estaba de moda y nos regimos por modas, que era I+D, que es lo que hemos estado hablando aquí hasta ahora, de I+D, ¿no? Pero resulta que con el tiempo nos fuimos fuera, nos formamos, volvemos aquí, nos encontramos otra cosa muy distinta, es que de repente aparece I de investigación, D de desarrollo y la I pequeñita, que es de innovación, que digamos era una especie de contribución, ¿no? Y una forma de traslación de todos los resultados. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora con esta nueva política, con estos nuevos políticos que tenemos, lo que han convertido es en esto. Es decir, la investigación se ha convertido en una I muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, y lo que pretenden es que la innovación lo abarque todo. ¿Cuál es la implicación de esto? Que la innovación sin la investigación no es posible. Y es un poco lo que estabais comentando, adelantabais antes. Entonces, si no tenemos la base para formar, para tener ese tipo de inversión, lo que vamos a tener es un desastre. Carlos Pajares hablaba Adina, de un problema de la universidad que detecta, que es la endogamia. Decía dos cosas. Una, la endogamia, efectivamente, digamos, cuando se habla de la universidad es muy amplia y entonces hay que hablar de universidades y departamentos y no departamentos. En mi departamento yo puedo decir que aproximadamente el 20 y tantos % son extranjeros, por ejemplo. Y quiero decir, hay otras que efectivamente hay un cierto grado de endogamia. Hay en muchos departamentos que se exige por lo menos haber estado con un mínimo de 3 años fuera, porque si no, desde luego, nadie va a conseguir una plaza. Es decir, se tiene una... pero hay camino para recorrer. Igual que la relación con las empresas y con las industrias. De todas las maneras, hay que decir que se había avanzado mucho en eso. Y las cifras que daban, más o menos las universidades están de recursos externos, sin contar las tasas, cogen alrededor del 30%. No es Harvard o MIT, que consiguen bastante más sin contar tasas, pero es una cifra a nivel europeo, está en la media o incluso un poco alta. Estoy hablando de universidades... Estaba, sí, claro, estaba. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que se había llegado a... A ver, Antonio, al que también veíamos en el vídeo, hablando de los, de ese rechazo que las empresas tenían con los doctores. Cuéntanos. Eu quería profundizar en dúas E's que saíron aquí, que eran a E de endogamia e de eficiencia, non? Por respecto a endogamia, eu fixen o Pargaponda na Universidade da Coruña. O señor vicerreitor de profesorado naquele momento, o actual reitor, negouse a crear plazas para todos, tuvemos a competir entre nós. Entón, tuve que escoitar breviarios como tienes un currículum atípico e non sabemos como valorarlo, ou, despois da oposición, es que non te tocaba. Pero atípico, por que era atípico? Pois atípico porque, como eu fixen antes de estar no Pargapondal, estaba na empresa privada, onde tiña 2 patentes, ademais, etcétera, etcétera, pero atípico por eso. Non o podo entender, pero era atípico. Eso foi unha das respostas que me deron, non? Pero claro, ten que ver cando endogamia, porque foi un último en chegar, por lo tanto, tócame ser primeiro en salir, aplicando esa lógica, non? E logo, con respecto a de eficiencia, xa pasamos á administración pública, falamos de eficiencia, entonces, claro, temos que recortar, non podemos facer tantos aportes á investigación, non podemos aportar tantas becas, pero, sin embargo, a mesma persona que che está dicindo eso, frente a frente nunha mesa, está comprando sillas de 700 euros a unidade para a Cidade da Cultura. Habría que mide con de eficiencia, non? Claro que xa a Cidade da Cultura en sí mesma é un paradigma de eficiencia brutal, non? As cosas como son. Como está demostrado dende hai tempo. E logo, cando suxires algún tipo de solución, como é crear un corpo de investigadores similares ao que existe en Cataluña ou que existe en Euskadi, onde traballan en centros públicos e centros privados, que non son funcionarios, que se avalían cada X tempo en fin da súa productividade, o xefe do buque responde: non podemos facer iso, porque claro, é que investigar non é unha profesión. É que van tan anchos. E ven o segundo de a bordo a sacarle as castañas do lume e di, bueno, é que temos un sistema fiscal distinto de Euskadi. Entón, claro,
A eficiencia brilla pola súa ausencia neste caso. Habla de Cataluña y de Euskadi. Sé que hay un documento que elaborasteis hoy, los Parga Pondal, y que tiene que ver con las propuestas que hacéis, y efectivamente ese documento aparece mencionado el modelo catalán y el modelo vasco. ¿Qué tienen de singular estos dos modelos y por qué os parece interesante? Primero, son eficientes, y volvemos a la anterior. Sabemos ya que Euskadi ha hecho una apuesta tremenda por la investigación y el desarrollo. Y lo que sabemos a día de hoy es que ya le está pagando de vuelta. Por cada euro invertido en I+D+I han recuperado 2 euros. Eso es eficiencia, ¿verdad? Aparte que tienen un sistema estable, es decir, nosotros no pedimos un puesto fijo de por vida. Nosotros lo que queremos es ser evaluados, lo que decía antes Antonio, cada 5 años, como hacen en el resto de los países. Pues cada 5 años. Y si somos malos, para casa. Y si somos buenos... Cosa, perdona que te interrumpa, que no sucede con otros cuerpos de la administración que no son evaluados. Bueno, yo a mí lo primero que me han exigido para ser investigador es que me fuera a formar fuera, ¿no? A otros países. Pues yo lanzaría a los políticos una llamada, y es que a lo mejor lo bueno de captar ideas y de no estar innovando lo innovado es que a lo mejor se fueran un poquito afuera también, ellos, a aprender otro tipo de políticas que son productivas y después la aplicarán aquí en España, porque ICREA es productivo, el Ikerbasque también es productivo, o sea... Cuéntame un poco los detalles del modelo catalán y vasco, o sea, cómo está estructurado y que vosotros os gustaría que se aplicara aquí. Bueno, es lo que son fundaciones privadas en algunos casos, con mucho componente público, que lo que hacen es dedicar, o sea, coger investigadores punteros de cada rama y apostar por ellos. De una forma evaluable y evaluada. De hecho, hay algunos investigadores gallegos que se han ido para el País Vasco. Un reciente Starting Grant, o sea, una de los, antes decíais becas, pero no son becas, son contratos. Sí. Bueno, pero en este caso un Starting Grant es una financiación, 1,5 millones de euros para hacer una investigación concreta que te da el European Research Council, ¿no? Pues como aquí en España, en Galicia, no lo consideraban interesante, se llevó ese 1,5 millones para el País Vasco. El País Vasco. Está bien. Bueno, vamos a hacer una conexión con Marina Quevegato, porque estamos hablando de las famosas Parga Pondal y de las famosas Ramón y Cajal. Todos los presentes, insisto, saben perfectamente los detalles de estas dos becas, digo bien. Contratos. Es que ese es un concepto que tenemos que educar no solamente a los políticos, sino también a la gente de a pie. La gente de a pie nos trata como becarios. Exactamente. Hemos sido becarios en su día. Ahora somos investigadores contratados. Es un contrato. Bueno, pues el matiz es muy interesante, enseguida entramos en los detalles, pero para que la gente tenga una información un poco más precisa, Marina nos va a contar los detalles de estos dos sistemas de contratos a científicos, los Ramón y Cajal y los Parga Pondal. Adelante, Marina. Pues bueno, vamos a empezar diciendo eso mismo, que son dos, Ramón y Cajal y Parga Pondal. Empezamos por el año 2001, cuando el Gobierno central creó estos contratos a la investigación conocida como I+D+I, que se llamaba Ramón y Cajal. El programa tiene 3 objetivos: mejorar las condiciones laborales de los investigadores que ya trabajan aquí en España, traer de vuelta a su país a los científicos españoles que están trabajando fuera y también atraer a investigadores extranjeros a nuestro sistema. El sueldo de estos investigadores también está establecido: 33.700 euros brutos al año, más 40.000 euros a ejecutar en 4 años para cubrir gastos relacionados con el desarrollo de la investigación. Estas becas, estos contratos, son de 5 años. Aquí en Galicia fue en el año 2003 cuando surgieron las Parga Pondal. En este caso la duración es de 3 años y su objetivo es de contratar a doctores con una formación investigadora acreditada en organismos científicos tanto nacionales como extranjeros. Todo esto, por supuesto, para incorporar a estos investigadores a las universidades gallegas. En este caso, el contrato es de 34.200 euros brutos, Fernanda, por cada año de trabajo de estos investigadores aquí en Galicia. Bueno, como vemos, un auténtico dineral. ¿Hay algún matiz? Me decías. Con respecto a eso de los 3 años de contrato. Los 3 años de contrato son desde el año pasado, con este nuevo gobierno. Anteriormente eran exactamente las mismas condiciones que los Ramón y Cajal, 5 años de contrato, donde lo que pretendían es que se nos incorporara dentro de los centros, trayendo nuestra intelecto, ¿no? y tomar ventaja de eso.
por lo tanto no son 3 años. ¿Cuánta gente está en estos momentos en Galicia con un contrato de esta naturaleza y un poco cuál es el recorrido que va a tener todo esto? Es que ahora mismo, entre los que están en el paro, entre los que no han sido estabilizados, entre los que todavía estamos pero que no estamos, desde el comienzo, te diría una fecha, pero alrededor de unos 50 por año aproximadamente, desde el 2003, pues echamos cuentas. Sí. Bueno, vamos a ver un poco cómo tú, Jorge, te dedicas también a la investigación, para que la gente... yo creo que hay una cierta mítica o mística en torno al trabajo que hacéis los investigadores, que probablemente la gente no acaba de saber exactamente en qué consiste. Cuéntanos un poco cómo es un día en tu trabajo como investigador y con la gente con la que trabajas. Bueno, o traballo é un pouco complexo, porque, digamos, desde unha aproximación pura, ti o que tens que facer é estar ubicado nun campo de coñecemento, ter un coñecemento bastante bo desa área específica na que ti estás, e, basicamente, buscar melloras que superen o coñecemento xa existente. Esta é un pouco a definición prístina do termo con todos os matices que lle queramos poñer. Evidentemente, isto implica nuclearse, meterse nun grupo que está nesa mesma liña, que te forma, tes colaboradores, buscas sinerxias, entón os esforzos son colectivos. Evidentemente, tamén ten que haber unha boa conxunción co estado do tema que hai a nivel internacional, é dicir, debes colaborar con xente que está en todo o mundo facendo o mesmo, porque precisamente nesa colaboración competencia é onde está a mellora. Quero salientar o tema da competencia, porque a carreira investigadora é altamente competitiva. Dicirlo ti antes, as avaliacións son moi frecuentes, non son tan frecuentes en outros eidos da administración pública. Un científico... Ni tan frecuentes ni existentes directamente. Claro, o científico é un perfil profesional que está sometido a unha grandísima presión por resultados. Esta xente, máis aínda, non? Canto máis noviño és, canto máis baixo estás na escala, digamos, nos seus inicios, máis presión sofres para producir. As presións, ademais, concrétanse en rankings que son bastante razoables, pode haber matices, pero son bastante razoables, nos cales eles se ven continuamente colocados e situados, por lo tanto poden ver onde están as necesidades que teñen de subir, e por lo tanto a presión que existe en un traballador da ciencia é moi alta. Antonio. O colectivo para Pondal Ramón e Cajal é o colectivo máis avaliado do conxunto de científicos, é dicir, acebes eses contratos por procesos de concorrencia competitiva, é dicir, escollen os mellores. 2 anos, avaliación para renovación. 4 anos, avaliación para renovación. 5º ano, programa Colmeiro, ahora cumprimento de criterios de productividade. Entonces, outra cousa non tenemos, pero avaliacións todas cantas queren, e, sin embargo, o mesmo organismo, a mesma entidade que che di cumpriches, tes os resultados que se esperaban de ti, pois pasa de ti, non establece mecanismos para a estabilización, as universidades non se poden meter con a súa política de contratación porque é outro ámbito, cos centros privados ou con centros non universitarios, quero decir, pretenden establecer contratos programa, pero aos que non se lles vai a exixir nada con respecto aos investigadores, é dicir, daráselles cartos, pero poden facer con eles o que estimen oportuno. Entonces, que é isto? Que aposta esta por a investigación cando non chegamos a nada, cando o que se pretende, como nos dixeron distintos membros da Administración Autonómica, vamos a apostar por a investigación con retorno inmediata? A investigación de facer algo hoxe e ter un resultado a semana que ven. Eso non ten máis mínimo sentido. Don Carlos Pajares, se vostede fora o Conselleiro de Economía ou o Presidente da Xunta de Galicia, como organizaría este lío da investigación e, en calquer caso, cales son os puntos fortes que ten Galiza neste sentido? Eu, primeiro, non detectaría, porque sei, 5, 6 ou incluso 10 áreas xerais potentes. Entón, primeiro, buscaría centros, faría nesas áreas centros, igualmente, digamos, os modelos son existentes, prácticamente o que fixeron o modelo vasco, o modelo catalán, é dicir, faría centros, si é posible, asociados con centros de investigación como pode ser o CIEMAT ou o Consello Superior de Investigaciones, pero unha rede de centros galegos que se dese o NIL Obstat, de centros galegos de investigación, algún deles, por suposto, ligados ao sector productivo, outros non,
porque, digamos, Galicia ten dereito a facer avanzar o coñecemento. É dicir, un ve e di, cal é a aportación de Galicia ao século XX? Mire, houbera grandes revolucións, non digo xa o do ADN e todo o que saiu, pero mecánica cuántica, relatividade, bueno, e Galicia, lamentablemente, pois é cero. Entón, eu non creo que no 21 sexa o mesmo. Pero, como digo, unha rede de centros hai que facelo, claro, de acordo cas disponibilidades económicas, pero Galicia perdeu xa moitas oportunidades. Eu me lembro xa no ano 90 que se tivo a oportunidade de comenzar a facer un centro de optoelectrónica en que se tiña financiación externa, e por lo que pasou, pois non saiu adiante. E o mesmo pasou no 2007 por aí, houbera tamén varios centros, e saiu afortunadamente, que un centro que hai ao redor da Escola de Telecos de Vigo, que vai adiante, bueno, pero de eso unha rede, e eso sería para min fundamental. Claro, todo eso non se pode facer aillado, senón dentro dun programa potenciando, pois claro que sí, o Ramón de Cajal, Parga Pondal, e tamén, decir, as universidades, que non habría ninguna praza nova a non ser de que as persoas estiveran 4 ou 5 anos fora e despois seleccionadas, digamos, ou ben por Ramón y Cajal ou Parga Pondal. Esa sería máis ou menos unha especie de programiña que eu faría. Sen moita porque... Fíjate que no habló en ningún momento de hacer edificios de investigación. No, pero mira, edificios tenemos de sobra. Tenemos edificios ahora mismo de sobra y que se están vaciando. As redes non son edificios. Claro, claro. No sé, cuando tú llegaste a España, no sé en qué año llegaste. 2007. 2007, de este asunto del que estamos hablando, ¿qué fue lo que más te rechinó, te llamó la atención? Lo que me trajo la atención es que había una diferencia entre en ese momento la financiación que había en las universidades, es decir, había una financiación bastante decente en ese momento, que luego fue bajando drásticamente, pero en ese momento había una financiación decente y la poca, en algunas, sobre todo en algunas, obviamente hay diferencias, lo que decía el profesor Pajares, yo estoy completamente de acuerdo, hay diferencias entre los campos, hay muchísima diferencia y entre los departamentos. Pero lo que sí es cierto es que había mucha financiación, pero no había tanta competencia. Es decir, había competencia en algunos campos, hay campos muy fuertes en Galicia de investigación, y en otros había todo este problema que estaba señalando antes, que desde mi punto de vista es un problema fundamental de los mecanismos de selección en las universidades, ¿no? Hay cosas, yo estoy de acuerdo con la hoja de ruta, yo seguiría esa misma hoja de ruta, porque eso supone cambiar drásticamente los mecanismos de selección en la universidad. El promover que haya personas que formadas aquí hagan estancias fuera, el promover que haya personas, como eran los objetivos iniciales del programa Ramón y Cajal, que se hayan formado fuera, incluso haciendo el doctorado fuera y que vayan a trabajar a España, ¿no? Y eso es muy fácil de medir. Lo decía Carlos, es muy fácil de medir, es decir, se puede medir en porcentajes de personas que trabajan en la universidad, de extranjeros que hay en la universidad, de personas no extranjeras necesariamente, pero que han hecho el doctorado en otras universidades y están contratadas en las universidades gallegas. Eso es muy fácil de medir. La endogamia no es un concepto etéreo, que digamos, sí, etéreo, o que no se pueda medir. Hay porcentajes clarísimos que se pueden ver y ahí es donde, desde mi punto de vista, se tienen que corregir muchas cosas, ¿no? Pero una vez resuelto el problema de la universidad, después falta lo otro también, ¿no? La conexión con la empresa, por ejemplo, que hablabas tú antes, ¿no? Esa es la otra cuestión. Pero una vez resuelto el problema de la universidad, una vez resuelto el problema de la financiación, la universidad empieza a tener muy buenos resultados en los campos fuertes. Efectivamente, hay que apoyar los campos y los grupos de investigación fuertes en Galicia, y en ese momento la empresa es un mecanismo natural, la empresa empieza a acudir a la universidad. Bueno, me interesa la experiencia de las personas que nos acompañan aquí en el plató, pero antes vamos a volver un momento con Marina Caregato, porque, como les decía, saltaba una alarma hace unos pocos días. Insisto, los que estáis dedicados a esto en cuerpo y alma, sabíais que el caso de Diego no era una cosa extraordinaria, que había más, pero ha servido como espoleta para jalear las conciencias colectivas de muchos que se han dado cuenta del problema gravísimo que hay en España en estos momentos con la ciencia, esa fuga constante de cerebros, de investigadores estudiantes,
estupendos que aquí no pueden investigar, pero que están siendo reclamados por algunos centros tan importantes como ese que resaltábamos al principio del programa, ese grupo que ha hecho esa investigación importantísima en los últimos días, que hemos sabido en los últimos días en relación con las células madre. Así que, Marina, cuéntanos más ejemplos de estos de poner la piel de gallina. Pues vamos a empezar por los dos ejemplos que ya hemos hablado. El primero, el de físico de partículas, Diego Martínez, distinguido como mejor investigador joven de Europa y rechazado para una Ramón y Cajal. A estas alturas también ya conocemos a Nuria Martí, pasó de ser despedida en un ERE en Valencia a trabajar en Estados Unidos, donde ha participado en la clonación de células madre. Ella ya no se plantea volver, pero tampoco el gallego José Manuel Castro Tubio. Él trabaja en Reino Unido, donde participa en investigaciones sobre el cáncer. Dice que aquí el sistema es una trampa. También gallego es Saúl Beceiro, licenciado en física, premio extraordinario de fin de carrera, doctorado en astrofísica nuclear experimental y no tiene oportunidades en España, así que se fue a Michigan, donde trabaja en núcleos exóticos. La fuga de cerebros sigue, por ejemplo, con Diego García Bellido, una beca Ramón y Cajal a punto de terminar y pocas perspectivas en España. La solución, la Universidad de Adelaida en Australia, donde le ofrecen un puesto de trabajo fijo. En una situación parecida está Jorge Peñarrubia, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, hizo su doctorado en Cambridge y durante 10 años trabajó en centros de Alemania y también en Canadá. Volvió a España, pero ahora volverá a emigrar a Escocia, donde también le ofrecen una plaza fija. Seguimos conociendo historias y vamos con más ejemplos. El de Mercedes López Morales. Hizo un doctorado en Estados Unidos y tras 12 años en el extranjero decidió volver optando a una Ramón y Cajal. El contrato se le acaba y no hay trabajo en España, así que recibió una oferta nada más y nada menos que de la Universidad de Harvard. Vamos a terminar con Enrique Martín, biólogo, 32 años, y la crisis lo llevó a Boston. Ahora trabaja en una vacuna que pretende ser efectiva y que acabe con el SIDA. Fernanda, estos son solo algunos de los ejemplos que surgieron en estos últimos días, pero seguro que ahí en la mesa tenéis muchos más para completar. Bueno, yo he de confesar que este tipo de relatorios me produce una mezcla de tristeza con indignación, con no sé cómo calificarlo. No sé a vosotros cómo os queda el cuerpo, a lo mejor es que lo tenéis tan incorporado ya a vuestro día a día que os parece lo normal, pero de verdad que a mí me parece demoledor lo que acabamos de contar, porque yo no sé si hay muchos investigadores que incluso regresaron, bueno, atraídos por las ofertas de las Parga Pondal y de las Ramón y Cajal, y que ahora mismo tienen que volver a marcharse, no sé. Sí, pero estamos falando todo o tempo de programa Ramón y Cajal, programa Parga Pondal. Eu estou seguro de que a xente que nos está vendo, a maioría da xente non sabe, por exemplo, que fixo Ramón y Cajal, que fixo ese individuo. É un dos científicos máis importantes da historia da humanidade. Descubriu que o noso cerebro non é unha especie de esponxa, sino que está feito por células conectadas que se intercambian mensaxes químicas. Parga Pondal. Eso eu penso que xa ninguén debe saber quen foi Parga Pondal, un investigador importante galego que traballou sobre a xeoloxía, sobre as rochas. En cambio, se preguntásemos quen é Iniesta ou que fixo, por exemplo, Nadal, o 99,9% da xente sabe perfectamente que son xente importante. Se de repente tuéramos unha lista aí, en vez de estos individuos, pois resulta que lástima, se marcha Mourinho. Bueno, o mellor para algunha xente non é tanta lástima, pero se aparte de Mourinho se marchase Messi, e se marchase Iniesta, e se marchase Nadal, e se marchase pois todos os grandes deportistas, e de repente pensásemos que nos próximos 20 anos pois a selección española non vai a ser a campeona do mundo, sino que simplemente pois vai a xogar contra Bosnia e Herzegovina, contra Montenegro, que vamos a volver a como era o deporte. Eu non gosto nada do deporte, pero como a xente sí, pois me parece un bo exemplo. Vamos a volver no noso nivel deportivo a como era nos anos 70, non? Na época esa de Ángel Nieto, me parece que gañaba algunha carreira de motos ou das pequenas. Pois iso é o que pode pasar ca ciencia, con unha pequena diferencia, e é que, na miña opinión, claro, eu non son imparcial, a ciencia é moitísimo máis importante, porque está moi ben gañar unha medalla olímpica, está moi ben ter esa honra de que os xogadores de fútbol tal, pero é que o que se fai na ciencia é un pelín máis trascendente, pode curar o cancro, pode mellorar pequenas cousas, pois as comunicacións, pode axudarnos a entender como é o universo.
Entón, é un pouco triste que toda esta xente marche, pero non porque quere marchar e porque quere intercambiar experiencias, sino simplemente porque ten que marchar. Pero toda esa sensación de que non sodes, que os científicos en xeral non, apelando un pouco o que estás dicindo ti, non sodes, a sociedade non é consciente da importancia da ciencia? Non é consciente. Non é, digamos, imos ver, a sociedade, eu penso que a sociedade española non entrou o que eu chamaría a revolución industrial. A revolución industrial que se deu no Reino Unido e despois se pasou a toda Europa, pero en España pois entrou, bueno, pues, daquela maneira, entón a xente non ten esa sensación do que, bueno, a ciencia e tecnoloxía. E iso se dá na cultura, por exemplo, sempre se fala de dúas culturas, de ciencias e de letras. Se alguén lle preguntan, por exemplo, de letras, pois quen foi Crick e Watson, o mellor non o sabe. Son os descubridores do ADN que son grandes. E se alguén, por exemplo, pois, non sei, lle preguntan de ciencias, non sabe quen é Oscar Wilde, pois lle din que é un inculto. Sen embargo, os outros non lles din que son incultos totales, é dicir, e así se poden poñer moitos exemplos, é dicir, porque de todos os xeitos eu sigo tendo, e estou de acordo cas intervencións primeiras, de que a pesares desta atonía que hai, eu de todos teño fe nesta xente que está moi ben preparada, que se pode ver todos esos exemplos, que hai xente que ten menos de 33 anos ou 34 e que están nos mellores centros, lles piden por eles e tal. Entón, eu o que digo é que espabilemos, e tampouco se un pon cifras, pois non é nada, é dicir, pero si, non me gustaría enosar a ninguén, pero a suma dos Correa e os outros, e a Gürtel, é casi o que se pide, non máis. Teño a sensación de que incluso pode ser moito máis a suma dos outros. Sí, bueno, sí. Teño a sensación, bueno, vamos a ter que ir rematando en breve, pero quería, como decía, facer un repaso por aquí para que me contedes tamén, bueno, cal é a vosa percepción do que está acontecendo. Empezamos por ti, que era Xavi Costas. Sí, bueno, eu en relación a isto último que se ve, para min o máis grave que hai moitísima xente moi ben preparada que todavía non ten estabilización, non? Entón, eso está representando un tapón clarísimo sobre as novas promocións que veñen detrás, non? Eu teño dous exemplos moi claros. Un son eu mesmo, eu fui un Parga Pondal ata 2011, aquí se está falando de Parga Pondal e de Ramón y Cajal. Hai un terceiro programa que é o Miguel Servet do Ministerio de Sanidade, que de feito foi o primeiro, empezou no 2000, un ano antes do Ramón y Cajal, que é a mesma filosofía. Eu, cando acabei o Parga Pondal, sin ofrecerme estabilización, presenteime ese programa e saquei ese programa. Neste programa, no ano que participei Pargas Pondales, e participaban moita xente que acabara o Ramón y Cajal e que non se estabilizaba. De xeito que realmente os usuarios naturais deste programa, que sería alguén xoven que se va de postdoc que quere retornar, ten que competir con Ramones y Cajales rebotados, non estabilizados. Entón se está creando un cuello de botella moi grande, non? Un tapón, un tapón moi grande. Outro exemplo, pois eu nos meus proxectos como investigador principal, investigador responsable, teño a opción de contratar un licenciado como axudante de investigación. Cando saco isto, preséntanseme doutores con moita experiencia, con moitas publicacións de bo nivel. Claro, non tienen sitio. Esta xente nova non ten opción. Entón, realmente se está formando un problema en todos os niveis, digamos, da carreira científica. Pois continuamos con máis percepcións. Pedro. Bueno, eu estive no programa do ano pasado, no 2006. Digo, son un Parga Pondal da convocatoria do 2006. Eu estive un ano no paro durante todo o 2012 e en marzo do ano pasado, pois, a Universidade de Santiago decidiu aprobar unhas medidas para intentar estabilizar, non, para que os investigadores se poderan estabilizar. Estas medidas se foron aplicando durante todo este ano. Tivemos que volver eu como Parga Pondal tiña unha evaluación positiva da Xunta de Galicia. Tivemos que volver a pasar outra evaluación da ANEP, non, porque a Universidade de Santiago non lles valía a primeira evaluación.
eu tiven a sorte pois de conseguir unha praza pois fai exactamente un par de meses, 11 de febreiro deste ano, de profesor contratado doutor. Eu decir, eu pode ser o exemplo, non, do que teria que ser máis ou menos, non o paso, non? O sistema, pero bueno, sin o ano do paro, non? Efectivamente, sin o ano do paro. Ángel, eu non sei, falábamos un pouco tamén dos ánimos, de como están os ánimos, e antes de empezar falábamos de que hai 14 meses estabades como enfadados, incluso estabades en plena campaña con aquelas camisetas, e eu non sei se nestes momentos a sensación é que non paga a pena seguir con isto, non sei, pregunto. Eu, por principios, negome a ser victimista, gustou a atitude, por exemplo, de Diego, onde di que aparecerán máis oportunidades, etc. Eu creo que o que é importante de cara a xente, quizás non é explicar a situación dos persoal dos investigadores, sino o que os investigadores poden aportar á sociedade, que me parece moitísimo máis importante, non? Houve varias exposicións aquí nesta mesa que me pareceron moi boas, non? A exposición de Dina foi, para min, super transparente, perfecta en todos os sentidos. O que dixo Miguel, por exemplo, de tratar de mandar fora aos políticos para que aprendan algo e volten, ou pedirlles o mesmo que nos piden a nós, incluso non o mesmo, moito menos, podría ser interesante para eles tamén, e para o que poderían aportar á sociedade. Algún incluso pode quedar ali xa e non volver máis. Non me preocuparía nin eu nin moita xente de aquí. Entón, creo que o importante é iso, o que nos podemos, resumindo, o que nos podemos aportar á sociedade, porque pode ser moito. Fálase, por exemplo, de falta de comunicación entre a universidade e as empresas. Creo que nos podemos axudar bastante nisto, porque incluso podemos axudar a crear empresas en base aos coñecementos que nos seramos na universidade, como estamos facendo, de feito, varios de nós. E pouco máis, basicamente iso. Raquel, ti como ves? Pois eu vou levar a brasa a miña sardiña, porque creo que son das poucas aquí, senón a única que ven da área das humanidades. A Dina. E claro, eu dedícome a análise da cultura, non? É o que facemos no meu grupo de investigación, entón eu levo isto a un problema de cultura, é dicir, non hai cultura científica, non a hai na sociedade, pois casos que colocabades varias persoas son evidentes, e tampouco hai esa cultura científica, verdadeiramente unha cultura investigadora e científica nas persoas que son responsables da xestión. É dicir, asistimos constantemente a programas de curto prazo, como nos pasou a nós, eu son Parga Pondal de 2006, como no caso de Pedro, un cambio constante de criterios, ou senón de criterios de aplicación, de criterios de avaliación, o que nos resulta, e por exemplo na miña área en concreto de traballo, en que, as ciencias humanas se incorporan relativamente tarde a unha certa disciplina investigadora regrada, cando nos vamos incorporando, bótannos. Cando estaba deschegando, resulta que tedes que marchar. Vemos problemas evidentes na aplicación de criterios. Sin querer personalizar, a min pasoume hai 2 ou 3 semanas que o mesmo día que a NEP me di que non podo concurrir a unha praza na Universidade de Santiago e me nega unha avaliación positiva, ese mismo día recibo un correo electrónico da mesma comisión da ANEP dicéndome que pola miña excelencia que me convidan a avaliar proxectos. Increíble. Que ti non vales, pero ti vales para avaliar a outros. No, te dicen, tú eres moi malo, entonces no te dan nada, o mesmo día. Pero eres moi bueno e evalúan esto, non te fastidia, eso non tiene sentido. Entón creo que é a prova clara de que, sí, estamos constantemente avaliados. Eu non sei se en outras áreas os criterios son máis claros. Desde logo na miña é obvio que non os son. Non os criterios, que os criterios sí que son claros, pero a aplicación non é clara e non hai un control riguroso porque é unha cultura científica de asunción de responsabilidades por parte das administracións, dos xestores. Claro, probablemente os políticos fan o que fan porque o poden facer, no sentido de que a sociedade non exixe que fagan outras cousas, as sociedades no seu conxunto, non? Bueno, vamos a seguir por aquí. Empezamos por ti, Dolores, como veste as cousas? Bueno, yo pertenezco al colectivo de investigadores Parga Pondal del 2007 de la Universidad de Santiago. Igual que nuestros compañeros del 2006, también tuvimos que pasar una evaluación adicional por la NEP y la Universidad de Santiago tiene un acuerdo de Consejo de Gobierno que establece que se convocarán plazas para todos los investigadores o en todos aquellos departamentos en los que los investigadores Parga Pondal hayan superado esa evaluación de la NEP.
Nosotros nos encontramos con que hemos superado la evaluación de la NEP, pero hemos terminado el contrato en diciembre de 2012 y hasta ahora las plazas ni se han convocado ni se sabe nada de ellas. O sea, sois aptos, pero no se sabe para qué. ¿No? Básicamente. Y es más, o sea, ahora mismo estamos con un contrato por obra y servicio que se nos termina el próximo mes de junio, y ese contrato lo que ha hecho es que hasta el diciembre sí podíamos ser investigadores y docentes. Con este contrato no podemos ser docentes ya. O sea, de hecho, ha habido bastantes problemas para la evaluación de nuestros alumnos del primer cuatrimestre porque ya no los hemos podido evaluar. Y además nos está también cortando nuestra trayectoria porque tampoco nos permite optar a proyectos de investigación como investigadores principales. O sea, volvemos a estar como becarios. En fin, Antonio, yo no sé si quieres aportar algo a lo que comentamos. Sí, bueno, que se matizaba antes, que o estranxeiro que a saída que hai. Eu son parraponal do 2006, levo en este momento 16 meses en paro. A Universidade da Coruña, cos parraponal que quedamos fora, xa non estamos nin se nos espera. Tuvemos unha reunión co vicerrector actual de profesorado en setembro pasado e con nós xa non se conta. E eu en todos estes 16 meses, quen contactou comigo? Pois contactou comigo a versión francesa o CSIC, o CNRS, a Universidade de Greifswald en Alemania e a Universidade Nova Górica en Eslovenia. Increíble. Mandei moitos currículos máis. Ora, en España, nin público nin privado, houve ningún contacto comigo. E que te plantexas? A posibilidade de marchar? Sí, plantexo a posibilidade de marchar. De feito, esas entrevistas mantívenas. En algúns casos non saíron ben as cousas porque a mellor eran a convocatoria poñía química inorgánica, pero logo era unha química inorgánica na que non tiña experiencia, polo tanto non podía defender ben ese ámbito, non? Pero tamén problemas tipo personal que agora me impiden marchar un pouco. Pero, claro, a que solución non hai outra. Non hai outra, nin no público, nin no privado. Eu tuve ningún tipo de entrevista, nin de chamada, nin de nada. Ni siquiera a posibilidade de ter a entrevista. Claro. Entonces, que opción tes? Se te chaman de fora, marcharse e aproveitarse. Alberto Franco, como veste as cousas? Bueno, eu vexo mal. Bueno, decir que tamén agora estou traballando na área de humanidades, entón somos tres, que son licenciado en Ciencias Sociais, bueno, na área de Ciencias Sociais. E vou poñer simplemente un exemplo, eu son predoutoral da Xunta, contrato, do 2011, xa foi unha convocatoria que saiu un ano de retraso, deixo fora a xente que acabou a carreira o 2007, o sea, a nivel galego non teñen ninguna axuda autonómica, digamos. E, bueno, e agora somos tres, entramos tres no despacho de Filosofía Política. Básicamente estamos mirando para ir, digamos, a empresa privada, fora do mundo da investigación, e o que nos buscamos no mundo da investigación é para irnos fora. E somos tres e non damos por sentado que non imos a... Ides quedar aquí, ficar aquí. Bueno, pues en fin, historias muy complementarias todas. Yo no sé si queréis aportar algo, sobre todo de cara al futuro. O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Un poco para poner el broche final al programa. Empezamos por ti. Moitas cousas, pero, por exemplo, unha idea. Eu revertiría toda a política que se está facendo. Nos países máis avanzados, de esa ecuación de I máis D máis I, as empresas privadas fan prácticamente toda a D máis I de innovación e, ainda por riba, axudan algo a investigación. Nos queremos facer o contrario, queremos facer desde as institucións públicas facer toda a investigación sin ninguna axuda da empresa privada e, ainda por riba, facerlles ás empresas unha parte do que deberían estar facendo eles. Eso ten que mudar completamente. Jorge. Eu quero salientar, porque non saiu o tema, e supoño que a xente vai completar despois o panorama, a novidade xornalística, a novidade de comunicación que implicou... Ao final a culpa é nosa, como sempre. Que implicou o caso de Diego, porque realmente isto que está pasando lévase denunciando moito tempo, pero agora de repente parece que se descubriu. Por qué? Porque se lle puso unha cara e un nome, con nome de apelidos, non? Entón isto, por unha banda, é positivo, porque está expresando, está divulgando dunha maneira extraordinaria o grave problema que ten esta xente, non? É dicir, que realmente hai moi poucos recursos dedicados a atraer o talento. Pero eu tamén quero aquí poñer un pouco de aspas, dicindo que hai que ter cuidado, porque nestes días que houve discusión, chegouse incluso a poñer en dúbida os mecanismos de selección do programa Ramón y Cajal, por exemplo. Lóxicamente, poden ser perfeccionables, pode haber matices, pero a xente ten que ter claro que o problema non é do mecanismo de selección destes programas, que funcionan bastante ben,
podrá haber matices, pero funcionan bastante ben. O problema é que a cantidade de contratos disponibles é moi pequeno. Por exemplo, en Francia isto non pasa, en Holanda non pasa. De feito, o Diego está en Holanda traballando, non? En España non pode, pero non pode porque non hai o suficiente número de contratos, non é porque os expulsados son máis que os que están. Claro, os que están son xente toda bastante capacitada. Insisto, para defender a aportación que ás veces fai o xornalismo tamén a través de símbolos desta característica que eu insisto, creo que é o valor da situación de Diego e insisto, un exemplo que sae desta casa, de La Voz de Galicia, porque foi Raúl Romar o que pon blanco sobre negro cal era a situación de Diego. E eu insisto que efectivamente está estupendamente que fagas esta matización, pero a importancia que ten o carácter simbólico que ten o caso de Diego e que supoño que si sirve para remover conciencias, pois benvido sexa, non? Frase final. Bueno, pues yo, como empezasteis acordándoos de lo que pasó el año pasado, hace un año, yo quiero decir que echo de menos aquí en la mesa, como tú dijiste, un representante de la administración pública. En ese día, a Ricardo Capilla en su día, le di un símil, que es el símil de lo que está pasando en la ciencia con su trabajo. Él hizo su trabajo que era un podador de una cepa de albariño. La cepa de albariño yo lo puse como símil de la ciencia. Y cuando podas mucho, puedes llegar a dañar el árbol, ¿verdad? Él dijo, no, lo que hago yo es echarle, ¿os acordáis? Yo le echo abono a la planta, no sé qué, bueno, vale. Se marchó, ya no está. Y entonces a lo mejor es que se pasó con el abono. No sé. No, pero al pasarte con el abono matas la planta. Lo que pasa ahora es que estamos innovando y estamos poniendo en la cepa de albariño, que es lo que nos caracteriza a los gallegos o uno de los vinos tal. Bueno, la treixadura también, ¿eh? La treixadura también. La treixadura también. Pero ahora lo que estamos innovando es en un árbol debilitado, intentamos poner un implante, bueno, como se dice, desde el punto terminológico, un injerto de una cepa de fino, o sea, no, mejor de un alemán. Ni va a tirar para adelante porque el árbol está debilitado, y señor Varela, se lo digo de forma directa, la innovación sin investigación no vale de nada, y lo mismo en las universidades, por lo tanto, no innovemos en eso, vamos a ser prácticos. Adina. Bueno, yo creo que hay dos cosas que quería decir para finalizar, ¿no? Una es, yo creo que es buena idea que los investigadores con talento y que no tienen lugar en España se organicen, como lo están haciendo, y vayan presentando esta situación a la sociedad. Creo que ese es un gran avance, porque yo creo que la ciudadanía entiende muy bien cuando se les presenta las cosas de forma adecuada, ¿no? Y creo que la ciudadanía entiende muy bien si se le explica esta ecuación que parte de mirar, por ejemplo, comparar diferentes países europeos, las cifras que tiene de financiación para la investigación, de financiación pública, eso es un criterio que no falla, y después comparar y ver los resultados de investigación, y por otro lado los mecanismos de selección. Financiación más selección adecuada hace que ciertos países en Europa tengan completamente otro estatus en investigación, y no hay que ir más lejos que, por ejemplo, mirar proyectos competitivos en europeos, por ejemplo, y ver cuáles son los países que se llevan más proyectos como coordinadores. Eso no falla, son números otra vez, así como los números de profesores también son números, y podemos ver claramente qué ocurre. Sí, lo que muchos... Alemania por patentes, por ejemplo, ¿no? Sí, Alemania, en los proyectos europeos, por ejemplo, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, que son las que más conozco, hay una dominación extrema del Reino Unido, de Holanda y de Alemania. Entonces, bueno, eso lo dice todo. Sí, justamente están bien los países que acabas de mencionar. Don Carlos Pajares, acabamos con usted. Eu estou totalmente de acordo. Eu estaba fecais engadería que, como hoxe Santa Rita, patrona dos imposibles, pois que a xente poda facer a novena, pero poñendo cifras que eu, digamos, en Galicia se baixou da modesta cifra do 1,1% do seu PIB ao 0,9% que se vai baixando. E pasamos de ser a quinta comunidade autónoma, agora somos, non sei exactamente se a 11 ou a 12, porque entón eu me gustaría que si se fai de aquí a un certo tempo un programa, temos a sorte de estar ca moderadora como, non sei se con mesmo pelo ou máis, pero que esta cifra cambie e sexa moito mellor. Bueno, pois a ver se ademais eso acontece non dentro de 14 meses, sino moitísimo antes, porque hai unha diferencia con respecto ao programa de hai 14 meses que houve unhas eleccións autonómicas polo medio, o goberno é o mesmo, o presidente da Xunta é o mesmo, pero efectivamente houve unha convocatoria electoral polo medio. En fin, que de verdad que muchísimas gracias. Yo lamento mucho que no haya estado aquí un representante de la administración, me parece que era oportuno y conveniente que nos dieran el punto de vista de la Xunta de Galicia,
que se enfrentara, en el buen sentido de la palabra, a los puntos de vista de los investigadores, de los grandes investigadores que tenemos aquí en Galicia, y yo me quedo con una palabra que utilizó Carlos Pajares, que es espabilemos, espabilemos, y no me refiero solamente, no me refiero en este caso a vosotros, a los científicos, sino a la sociedad. Comprendamos que necesitamos a los científicos y que seremos mejor sociedad si tenemos científicos que pueden trabajar aquí. Muchísimas gracias y espero volver a convocaros y que tengamos buenas noticias que comentar. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta vamos a hablar, lamentablemente, no de ciencia, no de investigación, no de avances científicos, sino de la noticia política de la jornada. Tenía su origen ayer, fue una entrevista en televisión al expresidente del Gobierno, a José María Aznar, que ha acaparado absolutamente toda la actualidad política de la jornada. A la vuelta.